¿Alguna vez te has preguntado por qué casi nunca se habla en las iglesias sobre cómo murieron los profetas del Antiguo Testamento? Es como si las páginas finales de la vida de estos hombres de Dios hubieran sido arrancadas de las Escrituras, o al menos, silenciadas por el paso del tiempo y por las tradiciones religiosas. Fueron la voz de Dios en medio de la oscuridad, mensajeros en tiempos de decadencia espiritual y moral, pero muchos pagaron el precio más alto por su fidelidad, y sus muertes fueron olvidadas o calladas. ¿Qué pasó con Isaías, Jeremías, Amós, Zacarías y tantos otros después de proclamar sus profecías? ¿Por qué sus muertes casi no se mencionan, incluso cuando sus mensajes aún se predican hoy? La verdad es que, detrás de cada profeta, hay una historia que va mucho más allá de las palabras registradas en los textos sagrados. Son historias de dolor, rechazo, persecución, martirio y silencio. Un silencio extraño, incómodo, que nos lleva a preguntarnos, ¿será que es más fácil admirar el valor de los profetas que enfrentar el destino que sufrieron por decir la verdad? Tal vez alguna vez te hayas emocionado con los poderosos mensajes de estos hombres, pero nunca te detuviste a pensar qué les ocurrió cuando sus palabras dejaron de ser bien recibidas. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte e incluso indignarte. Muchos de estos profetas murieron de forma brutal, y no a manos de enemigos extranjeros, sino del propio pueblo que decían amar. Profetizar, en el Antiguo Testamento, no era un llamado al aplauso, sino una sentencia de muerte para quien se atreviera a decir lo que nadie quería oír. No tenían protección, ni estatus, ni seguidores que los exaltaran, pero tenían algo que muchos hoy temen cargar, la verdad, desnuda y directa. Jeremías fue acusado de traidor por predicar el arrepentimiento en vez de la guerra. Isaías, según antiguas tradiciones, fue aserrado por denunciar los pecados de un rey. Zacarías fue asesinado dentro del mismo templo. Y estos son solo algunos ejemplos. Cada historia guarda un secreto, una herida abierta en la historia del pueblo de Dios que rara vez se cuenta desde los púlpitos modernos. ¿Por qué será? Tal vez porque esas historias nos incomodan. Nos recuerdan que seguir la voluntad de Dios no garantiza seguridad y que ser fiel a la verdad puede tener un costo muy alto. Tal vez porque nos enfrenta a una realidad que muchos prefieren ignorar, la de que el propio pueblo de Dios, sí, aquellos que debían escuchar, fue muchas veces el verdugo de sus profetas. Si tú, al igual que yo, sientes que hay algo oculto detrás de ese silencio, entonces estás en el lugar correcto. Prepárate para adentrarte en un capítulo oscuro, pero revelador, de la historia bíblica. Vamos a descubrir cómo murieron los profetas del Antiguo Testamento y por qué esas muertes fueron olvidadas. Y mientras comenzamos a abrir las puertas de estas historias silenciadas, quizás algo dentro de ti ya se haya despertado, una incomodidad, una duda, o incluso una identificación profunda con estos hombres que pagaron el precio por no callarse. Y justamente por eso quiero hacerte una invitación simple, pero muy importante. Si este tema tiene sentido para ti, si algo de lo que hablamos hasta ahora tocó tu corazón o despertó alguna reflexión, deja aquí en los comentarios lo que más te impactó. Tal vez fue el silencio de la iglesia, tal vez fue el destino trágico de los profetas, o quizás algo que tú mismo has vivido al intentar decir la verdad en medio del error. Leo cada comentario con atención, y es en ese espacio donde esta comunidad se fortalece, se escucha y crece unida. Y si aún no le diste me gusta al video, este es un buen momento para hacerlo. Puede parecer un detalle, pero cada like le muestra a YouTube que este contenido es valioso, y eso ayuda a que el mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando respuestas, luz, profundidad. Tu me gusta no es solo un gesto, es un impulso poderoso para que esta voz siga resonando. Y por supuesto, si deseas seguir en este camino conmigo, descubriendo los bastidores ocultos de la Biblia, los personajes olvidados, los misterios que quedaron entre líneas, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí, en cada video, vamos más profundo. Y cuando te suscribes, activas las notificaciones y formas parte de esto, estás ayudando a mantener viva una verdad que muchos intentaron borrar, la verdad contada sin filtros. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y alcance a más personas con este tipo de contenido. Personas que, muchas veces, jamás escucharon estas historias, o que llevan años con preguntas en silencio, esperando un espacio donde puedan reflexionar con libertad, fe y profundidad. Y ahora que ya abrimos esa puerta, vamos a comenzar a entrar en las historias.
porque lo que viene a continuación puede sacudir todo lo que creía saber sobre los profetas del Antiguo Testamento. Ser profeta, en los tiempos antiguos, no era una posición de honor como muchos imaginan. No traía aplausos, ni respeto, ni reconocimiento público. Al contrario, llevar la voz de Dios en el corazón significaba, la mayoría de las veces, caminar con el peso del rechazo a cuestas, vivir al margen, ser señalado como un estorbo, un radical o incluso un hereje. El llamado profético era, esencialmente, una ruptura, con el sistema, con la cultura dominante, con la falsa seguridad religiosa, y eso tenía un precio. Un precio demasiado alto para que muchos pudieran soportarlo. Estos hombres, que hoy recordamos como pilares espirituales, fueron con frecuencia los más solitarios de su generación. No contaban con protección institucional. No eran defendidos por los reyes. No tenían multitudes a su favor cuando hablaban. Lo que sí tenían era una convicción ardiente de que debían hablar, aun sabiendo que sus palabras podrían ser las últimas. Esa es la verdad oculta que rara vez se cuenta. Profetizar era, casi siempre, una sentencia de muerte. Isaías, por ejemplo, no solo enfrentó a reyes y sacerdotes. Desafió estructuras enteras con palabras tan filosas como espadas. Denunció la idolatría, la injusticia social, la hipocresía religiosa, todo esto ante una generación que prefería escuchar promesas de paz antes que advertencias divinas. Y por eso, según antiguos registros de la tradición judía, fue aserrado por la mitad. Una ejecución lenta y brutal que revela hasta qué punto puede llegar el rechazo hacia un hombre que simplemente se negó a callar frente al error. Jeremías no tuvo un destino muy diferente. Llamado desde joven, fue ridiculizado, amenazado, agredido físicamente e incluso arrojado a una cisterna sin agua, hundiéndose en el lodo, por insistir en que el pueblo debía arrepentirse. Y lo más impactante, no fue perseguido por paganos, sino por los propios líderes religiosos y autoridades de Judá. La misma ciudad que decía honrar la ley de Dios fue la que intentó silenciar a quien hablaba en su nombre. Algunos relatos no bíblicos sugieren que murió apedreado en Egipto, luego de ser obligado a huir de Jerusalén. Un final silencioso para un hombre que pasó la vida gritando verdades que nadie quería oír. Estas historias no son casos aislados. Revelan un patrón que se repite. Cada vez que la verdad confronta al poder, el poder intenta callar la verdad. Zacarías, hijo de Joiada, fue asesinado en el patio del templo por denunciar el pecado de los líderes. Urías, un profeta contemporáneo de Jeremías, fue ejecutado por orden del rey Joacim porque sus palabras incomodaban al trono. Amós, un simple pastor de ovejas, se enfrentó a la élite de Israel y fue, según tradiciones orales, violentamente rechazado y asesinado por atreverse a salir de su lugar. Porque, para los poderosos, un profeta que deja el campo y entra en la ciudad representa una amenaza, no por su fuerza, sino por su valentía al decir lo que nadie más se atreve a decir. La mentalidad que reinaba en aquellos días aún resuena hoy. Preferimos líderes que nos consuelen, no que nos confronten. Queremos promesas de bendición, pero evitamos cualquier palabra que exponga nuestras fallas, nuestras alianzas con el error, nuestras zonas de comodidad. Y es ahí donde radica la importancia de los profetas. No eran mensajeros del caos, como muchos los veían. Eran canales de transformación. Venían a anunciar un juicio, sí, pero siempre con un llamado al cambio, al regreso, a la reconciliación con la justicia. El impacto que estos hombres causaron no fue inmediato. Muchos murieron sin ver frutos. Fueron enterrados sin honor, silenciados por la fuerza, olvidados por sus propias generaciones. Pero la semilla de verdad que sembraron sigue germinando. Sus palabras, preservadas en las Escrituras y en la memoria de quienes se atrevieron a escucharlas, siguen desafiando imperios espirituales hasta el día de hoy. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque lo que pocos saben es que el Antiguo Testamento está lleno de señales, pistas casi invisibles, de que estos profetas ya sabían lo que les esperaba. Y aún así, no retrocedieron. No negociaron su mensaje. Eligieron continuar, incluso con la muerte al acecho. Escribe en los comentarios. Esto tiene sentido para mí si esta realidad también removió algo dentro de ti. El caso de Isaías tal vez sea uno de los más impactantes, y, al mismo tiempo, uno de los más silenciados, en la historia de los profetas.
¿Alguna vez te has imaginado lo que significa pasar toda una vida siendo la voz de Dios, entregando mensajes de esperanza, juicio y restauración, y terminar tus días como un criminal, condenado por las mismas personas que debían escuchar con temor lo que tenías que decir? Pues eso fue exactamente lo que ocurrió con Isaías, según antiguas tradiciones judías preservadas fuera del texto bíblico. Isaías vivió en un periodo turbulento de la historia de Judá. Profetizó durante los reinados de varios reyes, pero fue bajo el gobierno del rey Manasés, hijo de Ezequías, cuando todo cambió drásticamente. Manasés representaba todo lo que Isaías denunciaba en sus oráculos: idolatría institucionalizada, corrupción moral, alianzas impuras y el abandono total de la alianza con Dios. Isaías, como era de esperarse, no guardó silencio. Y eso tuvo consecuencias. Según el Talmud y otros textos antiguos, Isaías fue perseguido por el rey Manasés y acusado de traición. Se dice que trató de escapar y se escondió dentro del tronco hueco de un árbol. Pero los soldados del rey lo encontraron. Y, allí mismo, lo cortaron por la mitad con una sierra. Sí, aserrado vivo. Una muerte brutal, cruel e impiadosa, reservada no para un criminal común, sino para el profeta que, siglos después, sería citado por Jesús como uno de los mayores mensajeros de la voluntad divina. Imagina esa escena por un momento. El hombre que escribió sobre el siervo sufriente, que profetizó sobre el nacimiento del Mesías, que anunció con detalles la llegada de quien traería luz a las tinieblas, siendo cortado lentamente, en silencio, dentro de un tronco de madera. Ninguna multitud llorando por él. Ningún consuelo final. Solo dolor. Solo soledad. Solo el eco de su fidelidad siendo aplastada por la violencia del poder. Esa muerte no aparece en las páginas del Antiguo Testamento. Quedó registrada en los bastidores de la historia, como si fuera una herida que el tiempo trató de esconder. Pero el impacto de ese hecho atraviesa los siglos. Porque revela algo que va más allá del martirio físico. Revela el costo de la verdad. La profundidad de una misión que, muchas veces, solo se comprende después de que el mensajero ya ha partido. Es imposible observar esa escena sin reflexionar sobre las decisiones que tomamos cuando nos enfrentamos a la verdad. ¿Cuántas veces también preferimos silenciar voces que nos incomodan, en lugar de escucharlas con humildad? ¿Cuántas veces rechazamos consejos, advertencias o revelaciones porque tocan puntos demasiado sensibles? La historia de Isaías nos pone cara a cara con ese espejo. La mentalidad que condena al profeta no está tan lejos de la nuestra. Basta con una palabra demasiado dura, una verdad incómoda, y ya queremos apagar la fuente. Pero Isaías lo sabía. No fue tomado por sorpresa. En sus propios escritos se percibe claramente la conciencia del conflicto espiritual que estaba librando. Veía al pueblo endurecido, a los líderes ciegos, a los rituales vacíos. Y aún así, no se cayó. Esa decisión, la de seguir hablando, aún bajo amenaza, revela la esencia de lo que significa ser profeta. No es predecir el futuro. Es cargar un mensaje más grande que uno mismo. Es vivir con el alma encendida, aunque el cuerpo sea entregado al sufrimiento. Ese tipo de entrega nos obliga a repensar qué significa tener propósito. ¿Qué significa servir a algo que no puede ser comprado, corrompido o negociado? Isaías no murió por una causa política, ni por defender intereses personales. Murió porque se atrevió a confrontar a una nación que se había alejado de la verdad, y, con ello, desafió al sistema más peligroso que existe, el de la espiritualidad falsa institucionalizada. El dolor de su muerte no es solo físico. Es simbólico. Grita, incluso hoy, contra todo tipo de poder que intenta callar la conciencia, suprimir el arrepentimiento, maquillar la culpa con religiosidad. Isaías no quería ser mártir. Quería ver transformación. Pero, como tantos otros antes y después de él, tuvo que aceptar que la semilla del cambio, muchas veces, solo germina cuando es regada con lágrimas o con sangre. Ese nivel de entrega es algo que muchas veces olvidamos al leer los libros proféticos. Estamos tan acostumbrados a ver las Escrituras como textos sagrados, que olvidamos que detrás de cada palabra hay carne, hay dolor, hay decisión. Y esas decisiones moldearon la historia, no solo de un pueblo, sino de toda una espiritualidad que aún hoy sigue resonando. Escribe en los comentarios: esto me confronta si esta historia también te hizo ver el peso,
el coraje y la profundidad que hay detrás del camino de un verdadero profeta. Isaías representa el impacto brutal del cuerpo siendo destruido por la verdad que llevaba dentro. Jeremías es el retrato vivo del alma que sangra cada día por amar a quienes no lo aman de vuelta. Tal vez ningún otro profeta vivió tan intensamente ese conflicto entre misión y dolor como él. Jeremías no solo habló en nombre de Dios, sintió cada palabra que entregaba. Vivió el mensaje en su cuerpo, en sus emociones, en el aislamiento, en la angustia silenciosa de ser fiel a algo que constantemente lo hería. Su camino estuvo marcado por una sucesión de heridas, no solo físicas, sino existenciales, espirituales, afectivas. Desde el principio, Jeremías no quería ese llamado. Cuando Dios lo escogió, siendo aún joven, respondió con duda, inseguro, casi asustado. Pero Dios lo eligió de todos modos. Y fue esa obediencia forzada, esa fidelidad amarga, lo que moldeó toda la trayectoria de un profeta que fue odiado precisamente por amar demasiado. Jeremías no se colocaba por encima del pueblo, se colocaba en medio, llorando con ellos, intercediendo por ellos, tratando de abrir los ojos de quienes, día tras día, elegían permanecer ciegos. Y esa contradicción es lo que lo hace aún más doloroso. El hombre que más deseaba ver a su pueblo salvo fue tratado como enemigo. Jerusalén era su hogar, pero se convirtió en su prisión. Al anunciar que la ciudad caería, que el templo sería destruido y que la única salida era el arrepentimiento, Jeremías fue tachado de traidor, de falso profeta, de agitador. Sus propios compatriotas lo denunciaron. Los sacerdotes lo ridiculizaron. Los gobernantes lo mandaron encarcelar. Y cuando se negó a dejar de profetizar, lo arrojaron a una cisterna, un pozo oscuro, sin agua, donde se hundió en el barro, solo, olvidado. Imagina esa escena por un momento. Un hombre de Dios, sumergido hasta el pecho en lodo, escuchando solo su propia respiración, esperando ser dejado allí hasta morir. Y todo eso, por intentar salvar a quienes lo acusaban. No era solo rechazo, era un dolor que desgarraba el alma. Jeremías fue conocido como el profeta llorón, pero no porque fuera débil. Lloraba porque sentía. Porque cargaba sobre sus hombros el peso de una nación caminando hacia el abismo y que se negaba a escuchar. Cada lágrima suya era una súplica, un intento desesperado de provocar una transformación. Pero el pueblo estaba sordo. Y eso no lo alejó, al contrario, persistió, incluso con el corazón hecho pedazos. El verdadero profeta no se detiene porque no lo escuchen. Continúa porque sabe que la fidelidad al mensaje no depende de la aceptación, sino de la verdad que lleva dentro. Después de la caída de Jerusalén, Jeremías fue llevado a la fuerza a Egipto junto con los sobrevivientes. Allí, ya anciano, frágil, con el cuerpo marcado por las prisiones y azotes que había sufrido a lo largo de su vida, continuó anunciando las palabras que Dios le daba. Y según algunas antiguas tradiciones, fue allí, en tierra extranjera, donde encontró la muerte. Apedreado por sus propios compatriotas, los mismos por quienes había intercedido, defendido, llorado. El mismo ciclo trágico, un hombre que ofrece misericordia y recibe violencia. Un hombre que se entrega por completo, y es quebrado por ello. Hay algo profundamente humano en la historia de Jeremías. Algo que toca no solo la fe, sino también nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestra manera de enfrentar el dolor y el rechazo. Él nos enseña que no hay misión sin renuncia. Que el verdadero amor es el que permanece incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. Que la verdad, aunque ignorada, necesita ser dicha. Y que algunas jornadas espirituales no están hechas de logros visibles, sino de resistencia silenciosa. La mentalidad moderna suele asociar propósito con éxito, con logros, con reconocimiento. Pero Jeremías es la prueba viva de que el verdadero impacto no siempre se mide en aplausos, a veces se mide en lágrimas, en cicatrices, en noches de soledad. Es una verdad oculta, casi incómoda. Hay personas que nacen para ser puentes, aun sabiendo que serán pisadas. La profundidad de su entrega nos confronta, porque nos obliga a pensar, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ser fieles a lo que creemos, incluso cuando eso nos cuesta relaciones, reputación o incluso la propia paz? Jeremías no recibió una recompensa visible. No vio a su pueblo cambiar. No presenció el arrepentimiento que tanto deseaba.
pero dejó un legado que resuena hasta hoy. Sus palabras atravesaron generaciones porque fueron escritas con la tinta del dolor y del coraje. No fueron forjadas en laboratorios de teología, sino en calabozos, en desiertos emocionales, en oraciones ahogadas. Quizá, en el fondo, todos tengamos algo de Jeremías en nosotros. Momentos en los que nos sentimos incomprendidos, desacreditados, intentando hacer el bien y recibiendo el mal. Su camino nos recuerda que la fidelidad no siempre será recompensada como esperamos, pero siempre tendrá valor delante de Dios. Y que, incluso en el exilio, incluso en la cisterna, incluso bajo las piedras, hay un propósito que se está cumpliendo. Escribe en los comentarios: yo también estoy en este camino. Si en algún momento de tu vida sentiste el peso de amar, servir o persistir, incluso cuando todo parecía estar en tu contra. Entre todos los profetas cuya voz todavía resuena en las Escrituras, hay uno que parece moverse en una frecuencia diferente, más enigmática, más silenciosa, casi oculta: Ezequiel. A diferencia de Jeremías, que vivió entre lamentos y confrontaciones directas, o de Isaías, cuya muerte brutal es recordada con asombro, Ezequiel caminó por un sendero envuelto en símbolos, visiones y silencio. Pero ese silencio no era ausencia, era intensidad contenida. Y es justamente ese silencio el que oculta uno de los destinos más misteriosos y poco explorados de la historia profética: la posible ejecución de Ezequiel durante el exilio en Babilonia. Ezequiel fue llamado a profetizar lejos de Jerusalén. Ya no caminaba por el templo, ni se encontraba con sacerdotes en la ciudad santa, ni veía de cerca el día a día del pueblo. Su misión era anunciar la palabra de Dios en medio de un pueblo quebrado, exiliado, humillado, una nación desplazada física y espiritualmente. Se convirtió, por así decirlo, en el profeta de las ruinas. Pero incluso lejos de la tierra prometida, sus mensajes eran poderosos, impactantes, imposibles de ignorar. Hablaba a través de visiones desconcertantes, gestos proféticos, actos simbólicos que, a simple vista, parecían extraños, pero escondían verdades profundas. Ezequiel fue el primero en declarar, desde el exilio, que la gloria de Dios había abandonado el templo. Imagínate el impacto de eso. Decir que la presencia divina ya no habitaba en el lugar más sagrado era más que atrevido, era un terremoto espiritual. Para muchos, Ezequiel estaba cruzando límites peligrosos. Pero aún así, siguió. Con firmeza. Con obediencia. Con una valentía que parecía brotar del mismo dolor. Y es en este contexto donde comienza el misterio. La Biblia guarda silencio sobre los últimos días de Ezequiel. No hay un relato claro de su muerte. No hay una despedida. No hay una última oración. Y ese silencio dice mucho. Porque distintas tradiciones, especialmente en escritos rabínicos antiguos, sugieren que fue asesinado, y no por los babilonios, sino por su propio pueblo. La historia, aunque no es parte del canon bíblico, cuenta que Ezequiel habría sido ejecutado por un líder de la comunidad judía en el exilio, después de denunciar los pecados ocultos y la idolatría que aún persistían entre los desterrados. Esa revelación, si es cierta, es profundamente inquietante, porque nos muestra que incluso en el exilio, después de perder la tierra, el templo, la libertad, todavía había corazones tan duros que preferían silenciar al profeta antes que escuchar la verdad. Expone una mentalidad que trasciende generaciones, la de creer que el sufrimiento externo basta para provocar transformación interna. Pero no siempre es así. A veces las ruinas exteriores no logran mover lo que está endurecido por dentro. Ezequiel denunciaba lo que pasaba en los bastidores. Veía más allá de la apariencia. Percibía alianzas espirituales secretas, hábitos disfrazados de religiosidad, pactos con la mentira cubiertos de tradición. Y esa capacidad de ver, ese don profético tan incómodo, era también su mayor condena. Porque quien ve lo que nadie quiere mirar, incomoda. Quien habla lo que todos quieren ocultar, molesta. Quien ilumina lo que está en la sombra, se convierte en objetivo. La figura de Ezequiel nos enfrenta a un dilema que todavía se siente actual. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando sabemos que lo que llevamos dentro puede costarnos la aceptación, el lugar o incluso la vida? No hay gloria humana en ese camino. Hay entrega. Hay silencio. Hay, muchas veces, un olvido injusto sobre aquellos que fueron fieles hasta el final, sin estatuas, sin títulos, sin homenajes.
Y aún así, estos hombres dejaron huellas invisibles, huellas que transformaron la espiritualidad de todo un pueblo. Ezequiel fue quien anunció que Dios no estaba atado a un lugar, que su presencia se movía entre los quebrantados, entre los que buscaban, entre quienes no habían dejado apagar su fe, aún en el cautiverio. Esa fue una revelación poderosa, revolucionaria, y tal vez también la razón de su muerte. La historia no nos dice con exactitud cómo murió Ezequiel, pero quizás lo más importante no sea el cómo, sino el por qué. Si realmente fue asesinado, fue por negarse a callar, por no encubrir el pecado, por seguir confrontando incluso cuando el pueblo ya había perdido todo. Porque el verdadero cambio no viene con adornos religiosos. Comienza cuando dejamos de justificar lo injustificable y nos atrevemos a mirar con honestidad lo que se esconde detrás de los rituales vacíos. Ezequiel nos recuerda que los mayores impactos no siempre vienen de la voz más fuerte, sino de la fidelidad silenciosa de quien permanece firme cuando todo alrededor se desmorona. Nos hace pensar en las decisiones que tomamos en tiempos de crisis, en el valor que falta cuando la verdad duele, en la urgencia de no perdernos en la apariencia de la fe mientras el corazón sigue lejos del propósito. Escribe en los comentarios, esta verdad me alcanzó si, de alguna manera, esta historia también te llevó a reflexionar sobre el silencio profético, la fidelidad en tiempos de exilio y el precio que algunos pagan por ver lo que otros prefieren no mirar. Entre las historias más olvidadas, y al mismo tiempo más impactantes, está la muerte de un profeta que se atrevió a levantar la voz en el lugar más sagrado de todos, el templo. Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, no era un profeta marginal. Pertenecía a la línea sacerdotal, alguien que había crecido entre los pasillos de lo sagrado, que conocía los rituales, los cánticos, la ley y las promesas. Pero eso no le impidió ver la corrupción que se había infiltrado en los bastidores de la religión. Y fue precisamente por ver y hablar que pagó con su vida. La Biblia nos cuenta, en 2 Crónicas 24, que Zacarías fue asesinado por orden del rey Joás, un monarca que había sido salvado y protegido por el propio padre de Zacarías cuando aún era un niño. Un rey que debía su vida a la familia de aquel a quien luego mandaría matar. La escena es brutal, no solo por el acto en sí, sino por el lugar donde ocurre, el atrio del templo. No fue en un callejón, ni en una emboscada secreta. Fue dentro de la casa de Dios. Zacarías alzó su voz allí, denunciando las alianzas ocultas con la idolatría, la injusticia contra los más débiles, el abandono de la alianza con el Señor. Expuso lo que todos preferían ignorar. ¿Y su recompensa? Ser apedreado. La imagen que esto nos deja es fuerte. La sangre de un profeta escurriendo sobre el suelo del templo, mezclada con el polvo y el silencio cómplice de quienes lo vieron o lo permitieron. Un lugar que debía ser símbolo de arrepentimiento se convirtió en escenario de asesinato. El templo, que representaba la presencia de Dios entre su pueblo, fue profanado por manos religiosas, en nombre del poder. Esta historia podría haber quedado como una injusticia más enterrada por el tiempo, si no fuera por un detalle que la hizo eterna. Siglos después, Jesús, delante de los líderes religiosos de su tiempo, menciona la muerte de Zacarías como una de las más significativas de toda la historia profética. En Mateo 23:35, él dice, «Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar». Jesús, con autoridad y verdad, rescata esta memoria y la coloca como símbolo de la constante resistencia del sistema religioso frente a la voz de Dios. Esa cita no es solo un recuerdo. Es un juicio espiritual. Jesús está diciendo, en otras palabras, que la historia se repite, que los religiosos de su tiempo estaban cayendo en el mismo error que sus antepasados, silenciar profetas para proteger sus estructuras. Es como si la sangre de Zacarías aún estuviera allí, clamando por justicia. Como si Dios jamás hubiera olvidado lo que ocurrió aquel día, en ese atrio, entre esas paredes. Zacarías representa algo muy profundo. Él era parte del sistema, por así decirlo. Estaba dentro de la estructura religiosa, pero en vez de acomodarse, eligió ser fiel a la verdad. Sabía que su denuncia no agradaría. Sabía que estaba tocando heridas abiertas. Pero decidió honrar su conciencia, y por eso fue traicionado, no por enemigos lejanos,
sino por los suyos. Esto nos lleva a reflexionar sobre cuántas veces el mal se disfraza de santidad. Cuántas veces el templo se convierte en un escenario. Cuántas veces el sistema religioso, cuando está corrompido, no solo ignora la verdad, sino que la mata. Y esto no quedó en el pasado. Sigue ocurriendo, de otras formas, en muchos entornos donde se prefiere proteger el prestigio antes que permitir la transformación. Zacarías murió por ser ese espejo que nadie quería mirar. Y lo más doloroso, murió dentro de la casa de Dios, no por blasfemar, sino por decir lo que Dios le había mandado decir. Su muerte expone la hipocresía disfrazada de devoción. Expone esa forma de fe que se ofende con la verdad, pero tolera la mentira, siempre que conserve la apariencia. La mentalidad de quienes mataron a Zacarías sigue viva cuando elegimos proteger instituciones en lugar de personas. Cuando callamos ante la injusticia por miedo a perder posición. Cuando etiquetamos de rebeldía lo que, en realidad, es valor profético. La muerte de Zacarías no fue solo un acto de violencia, fue un grito contra la falsa santidad. Y por eso Jesús lo mencionó. Para recordarnos que el altar puede ser un lugar de encuentro con Dios, o el lugar donde sacrificamos a aquellos que Él mismo envió. Comenta ahí, esto tiene sentido para mí si esta historia también te hizo reflexionar sobre lo que realmente significa ser leal a Dios en tiempos de conveniencia religiosa. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque entre tantos nombres que han sido silenciados por la historia, hay uno que brilla con una luz inesperada, no por prestigio, sino precisamente por la sencillez de su origen y la fuerza de las verdades que cargaba. Amós no era sacerdote, no era hijo de profeta, no venía de las filas religiosas ni de escuelas de escribas. Era un pastor, un hombre del campo. Trabajaba con sus manos, cuidando ganado y cultivando higos silvestres en Tecoa, una aldea al sur de Judá. Y fue justamente a ese hombre sencillo, sin títulos, sin estatus, sin apellidos influyentes, a quien Dios escogió para ir al corazón del poder y gritar lo que nadie más se atrevía a decir. Y esa elección, por sí sola, ya incomodaba, porque desafiaba la estructura social y religiosa de su tiempo. El pueblo de Israel atravesaba un periodo de aparente prosperidad. Las ciudades crecían, los negocios iban bien, los rituales religiosos se celebraban con frecuencia, los altares estaban llenos de ofrendas, pero detrás de esa apariencia de bendición había corrupción, explotación y opresión. Los ricos acumulaban fortunas a costa de los pobres. La justicia era comprada. La religión se había convertido en una fachada para ocultar la podredumbre espiritual de una élite cada vez más distante de Dios. Y en ese escenario aparece Amós, un campesino sin filtros, con la mirada endurecida por el sol y una voz cargada de autoridad divina. Entró al reino del norte, que ni siquiera era su tierra, y empezó a profetizar con una osadía sorprendente. No para entretener, sino para exponer. No para agradar, sino para confrontar. Sus palabras eran afiladas como espadas. Denunciaba a los que vendían a los pobres por un par de sandalias. A los que dormían en camas de marfil mientras el pueblo pasaba hambre. A los que convertían la adoración en espectáculo y el culto en mercado. Amós no hablaba solo con valentía. Hablaba con claridad. Y eso era intolerable para quienes estaban acostumbrados a controlar el discurso. El impacto de sus palabras fue tan profundo que, según antiguas tradiciones judías no bíblicas, fue perseguido y posiblemente asesinado por las autoridades religiosas y políticas de su época. La Biblia no relata su muerte, pero el silencio que rodea el final de su vida, sumado al carácter explosivo de sus mensajes, deja abiertas muchas preguntas. ¿Qué destino espera a un hombre que desafía al poder con tanta verdad? ¿Que se niega a callar incluso sabiendo que su vida está en juego? ¿Qué se atreve, siendo solo un pastor, a señalar con el dedo a sacerdotes y reyes? Estas preguntas abren un campo de reflexión profundo. Porque la trayectoria de Amós nos confronta con una verdad oculta, que Dios muchas veces elige a los improbables para derribar estructuras orgullosas. Amós no fue moldeado en palacios ni educado en los corredores del templo. Su autoridad no venía de su cargo, sino de su convicción. Y eso revela algo poderoso, que la fuerza de un mensaje no está en la apariencia de quien lo dice, sino en la fidelidad con la que lo entrega. Y aquí hay un punto que toca de lleno nuestra mentalidad actual. Vivimos en una cultura que valora los títulos,
los diplomas, las plataformas, los seguidores. Pero Dios, una y otra vez, rompe esa lógica. Él levanta gente del campo, de los márgenes, de la sencillez, porque en esos lugares la dependencia es mayor y la vanidad, menor. Amós no tenía nada que perder, y por eso dijo todo lo que debía decir. Su compromiso no era con el sistema, sino con la verdad. Y ese compromiso lo puso en la línea de fuego. Quizás por eso su nombre no se menciona tanto. Porque la figura de Amós nos obliga a reconocer que la religión puede ser usada para oprimir, que el culto puede convertirse en fachada, que la adoración, cuando se desconecta de la justicia, es solo ruido vacío. Y estas verdades no son fáciles de aceptar. Preferimos hablar de promesas, de milagros, de victorias, pero Amós vino a recordarnos que no hay espiritualidad auténtica sin transformación social, que la fe, cuando es genuina, se manifiesta en justicia, integridad y empatía. La verdad que Amós llevaba no era cómoda, era necesaria. Señalaba las grietas de un edificio que parecía sólido. Y tal vez por eso fue eliminado. Porque algunos prefieren destruir el espejo antes que mirar el reflejo. Y la muerte de un profeta como Amós, si realmente ocurrió como indican algunas tradiciones, revela cuánto teme el poder a la verdad desnuda, dicha por labios que no se venden. Escribe en los comentarios, la verdad incomoda, pero libera si este mensaje también te hizo pensar sobre el poder de las palabras valientes y el costo de mantenerse fiel a lo que es justo. Entre los grandes nombres que marcaron la historia profética de Israel, existen aquellos que casi nadie menciona. Profetas olvidados, relegados a los márgenes del relato oficial, pero que vivieron y murieron, con la misma intensidad, el mismo fuego en el pecho y el mismo destino trágico que los más conocidos. Hombres que se atrevieron a alzar la voz en medio del caos, aun sabiendo que, al hacerlo, estaban cavando su propia tumba. Personas que hablaron demasiado, no porque amaran el conflicto, sino porque no podían quedarse calladas mientras el pueblo se alejaba de Dios. Entre esos nombres, hay uno que clama silenciosamente desde las líneas menos leídas de la Escritura, Urías. Un profeta tan poco recordado que la mayoría ni siquiera reconoce su nombre. Pero su historia, aunque breve y escondida en el libro de Jeremías, es un reflejo perfecto de todo lo que hemos venido conversando. Urías tuvo el coraje de proclamar las mismas cosas que decía Jeremías. Profetizó contra Jerusalén, contra el templo, contra el sistema corrupto que se había infiltrado en los líderes y en el corazón del pueblo. Sus palabras, como las de tantos otros, no agradaron al rey Joacim, y por eso tuvo que huir. Salió del país. Intentó salvar su vida refugiándose en Egipto. Pero la verdad no se esconde para siempre. Y aquellos que sirven a la verdad, aunque estén exiliados, siguen siendo perseguidos. El rey mandó traerlo de vuelta. Urías fue capturado, llevado de regreso a la fuerza y ejecutado con una espada. Sin juicio. Sin defensa. Sin honra. Su cuerpo fue arrojado en una fosa común, como si fuera un criminal. Todo eso solo por haber dicho en voz alta lo que todos sabían, pero nadie se atrevía a confesar. Esa muerte, breve y dura, no tiene el mismo espacio narrativo que la de otros profetas. Pero carga un peso simbólico inmenso. Revela que el impacto de un profeta no siempre se mide por cuánto aparece en las Escrituras, sino por la intensidad de su fidelidad. Urías quizás dijo pocas palabras, pero cada una fue como un trueno. Y fue eso lo que lo mató. Y no fue el único. A lo largo de los libros proféticos, aparecen menciones dispersas de hombres y mujeres que fueron usados por Dios para alertar, denunciar, despertar, y que desaparecieron poco después. Algunos fueron silenciados por las autoridades, otros por sus propios compatriotas, y otros simplemente por la historia, que decidió recordar solo a unos pocos y borrar al resto. Pero ese olvido no significa que fueran irrelevantes. Al contrario. El hecho de que sus historias hayan sido empujadas a los márgenes del texto revela cuánto incomodaban. Porque hay una verdad oculta en todo esto. Cuanto más auténtico es el mensaje, más riesgo corre el mensajero. La verdad sin adornos tiene un impacto demoledor. Rompe muros, derriba máscaras, desinstala mentalidades. Y justamente por eso, suele ser rechazada, no porque sea mentira, sino porque incomoda demasiado.
Urías y tantos otros son ejemplos de personas que pagaron un precio muy alto por ese tipo de verdad. No tenían seguidores, no tenían templos, no vendían promesas, solo tenían su voz. Y una misión. Es curioso notar cómo el sistema siempre intenta silenciar a quienes dicen lo que se necesita decir. El rey Joacim no mató a Urías por pura maldad. Lo mató para intentar matar también la verdad. Pero eso nunca funciona. Porque cada profeta silenciado deja un eco, una llama, que vuelve una y otra vez, hasta que alguien más decide alzar la voz. El ciclo se repite, porque la verdad puede ser enterrada, pero nunca destruida. Estos profetas olvidados nos enseñan sobre decisión, valentía y entrega. Nos muestran que el valor de una vida no se mide por su duración, sino por la intensidad con la que se cumple el propósito para el cual fue llamada. Y más aún, nos recuerdan que decir la verdad, aunque cueste, sigue siendo un acto de fidelidad profunda. En cualquier generación. Escribe en los comentarios. Yo también me niego a callar si este mensaje te recordó que tener el valor de decir la verdad, incluso cuando nadie quiere escucharla, es una de las formas más puras de lealtad. Después de escuchar tantas historias de hombres que dieron su vida por decir la verdad, es inevitable que surja una pregunta, casi como un susurro incómodo en el fondo de la conciencia. ¿Por qué la mayoría de las iglesias casi nunca habla de esto? ¿Por qué estos relatos tan intensos, tan humanos, tan espiritualmente profundos, no forman parte de los sermones que solemos escuchar? ¿Por qué las muertes de los profetas son tratadas como detalles secundarios, cuando en realidad cargan revelaciones poderosas sobre la jornada de la fe, sobre el precio de la verdad, sobre el conflicto inevitable entre la luz y las tinieblas? No es una acusación, sino una invitación a la reflexión. Porque quizás el silencio que rodea estas historias no sea por olvido, sino por incomodidad. Porque hablar de profetas que murieron por no negociar su mensaje nos obliga a mirar un espejo, y ese reflejo no siempre es fácil de aceptar. Esos hombres no fueron asesinados por enemigos paganos, sino por su propio pueblo. No fueron silenciados por ateos, sino por líderes religiosos. No fueron rechazados por el mundo pagano, sino por la comunidad que decía guardar la verdad. Y eso duele. Eso incomoda. Eso sacude estructuras que preferirían no ser cuestionadas. Es mucho más seguro hablar de los milagros de los profetas, de las visiones celestiales, de las palabras inspiradoras que nos emocionan. Eso agrada al oído, conforta el alma y mantiene el ambiente tranquilo. Pero cuando nos sumergimos en las consecuencias de la fidelidad radical de estos hombres, nos enfrentamos a una verdad que no encaja con la espiritualidad triunfalista que muchas veces se enseña. Porque la mayoría de los profetas no terminaron su vida siendo reconocidos, ni celebrados, ni protegidos. La mayoría murió siendo rechazado, en soledad, perseguido, y algunos, completamente olvidados. Y quizás por eso mismo es tan urgente hablar de sus muertes. Porque ellas revelan lo que hay detrás del llamado verdadero. No hay fama, hay renuncia. No hay aplausos, hay cruz. No hay reconocimiento, hay obediencia silenciosa. Cuando la Iglesia evita tocar estos temas, aunque sea de forma inconsciente, termina alimentando una mentalidad distorsionada, la que asocia seguir a Dios con comodidad, éxito y seguridad. Pero la Biblia cuenta otra historia. Seguir a Dios es muchas veces caminar a contracorriente, ser malinterpretado, enfrentar resistencia, pagar precios altos por no vender la verdad. Hay una verdad oculta detrás de ese silencio. Cuando dejamos de contar estas historias, también dejamos de preparar corazones para la batalla. Porque una fe que nunca es confrontada, no madura. Una espiritualidad que solo se nutre de promesas, pero nunca de sacrificio, se vuelve superficial. Y los profetas, a través de sus muertes, nos recuerdan algo esencial, que la verdad tiene un costo, y que, aún así, vale la pena ser dicha. Ese silencio institucional puede, sí, ser el reflejo de un miedo colectivo a mirar de frente lo que incomoda. Porque es más fácil preservar la estructura que reconocer las grietas. Pero ignorar estas historias no hace que desaparezcan. Al contrario, siguen latiendo, como una invitación a una fe más honesta, más profunda, más comprometida con lo real y no con la apariencia. Y eso nos lleva a otra pregunta que duele aún más. Si hoy surgiera un profeta con ese mismo espíritu, con ese mismo fuego, con esa misma verdad, ¿sería escuchado o rechazado? O, peor aún,
¿sería simplemente ignorado? Porque el olvido también es una forma de silenciar. Y muchas veces, el grito más profundo de un profeta es ese que nadie escucha, porque todos están ocupados manteniendo el orden. Pero no hay transformación sin incomodidad. No hay crecimiento sin confrontación. Y no hay verdad que no sacuda lo que está estancado. El silencio sobre la muerte de los profetas puede parecer una forma de protección, pero en la práctica es una amputación de la historia. Es privar al pueblo de comprender que la fidelidad no se mide por cuánto somos librados del dolor, sino por cuánto estamos dispuestos a soportar sin renunciar a lo que es justo. Si estos hombres dieron la vida por decir la verdad, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy con esa verdad? Esa es una pregunta que resuena, que no necesita una respuesta inmediata, pero que nos invita a una pausa sincera. Ellos sabían el riesgo. Sabían que las palabras que llevaban podían sellar su destino. Y aún así, no retrocedieron. No negociaron. No suavizaron el mensaje. Eligieron ser fieles, incluso frente al silencio, al rechazo y a la espada. Y por eso, sus voces todavía nos alcanzan hoy, no como relatos lejanos, sino como llamados a la valentía. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también está buscando más que lo superficial. Estás buscando sentido, profundidad, transformación. Y por eso quiero invitarte a que te suscribas al canal, no por obligación, sino porque este espacio fue creado precisamente para eso, para quienes sienten que hay mucho más en las páginas de la Biblia de lo que normalmente se enseña. Aquí seguimos abriendo esos pasajes olvidados y escuchando voces que el tiempo intentó silenciar. Aprovecha y deja en los comentarios: estoy contigo hasta el final, así sabré que caminaste conmigo hasta aquí, que este contenido te tocó de verdad y que esta conversación tuvo sentido para ti. Y si este video te movió por dentro, dale like. No es solo un clic, es una forma de mostrar que aún hay personas que valoran este tipo de mensaje, que se interesan por el peso de la verdad. Y si quieres seguir profundizando en esto, hay un video aquí al lado que complementa este tema. Haz clic y continúa conmigo allá, la conversación aún no ha terminado.